Hola, muy buenas Explorex. Hoy estamos aquí en un campo cercano a la ciudad y nos hemos encontrado con una joya, un molino abandonado, con sus galpones, su sistema de secado. Tenemos todo aquí. Vamos a explorarlo, observe sus grandes tanques de almacenamiento, sus silos para almacenar el grano seco. Vamos a recorrer por aquí. Observen que parece bastante antiguo. Ya las paredes cuentan con sus rajaduras. Vemos voladuras de chapa, seguramente sean del techo de los galpones por el viento. Aquí vemos partes de lo que solía ser partes del molino o del secador. Observen ustedes nada más todo lo que es esto. Pueden llegar a apreciar ahí. Vemos muchas partes mecánicas, engranajes, poleas. Incluso tenemos motores, compresores. Tenemos de todo aquí. Se ve que en su tiempo fue un gran secador. Aquí vemos una especie de tolva secadora. Aquí vemos un sistema de sinfín, como se le llama, que llevaba el grano seguramente. Aquí vemos un caño cuadrado, también parte del sistema que llevaba los granos seguramente, o el aire caliente para secar el grano. Aquí podemos ver uno de los grandes galpones. Está abierto por la parte de atrás. Vamos a ver si podemos ingresar luego allí. Y entrando por aquí, aquí observamos una pequeña ventana. Vemos más chapas tiradas. Seguramente el viento las ha volado. Incluso vemos un sector de escaleras. Seguramente lo usaban para subir a estos hilos. Y aquí vemos, vamos a mostrar más de cerca, una especie de pozo. No sé qué guardarían aquí. Ahí se ve una maquinaria con poleas. Se pueden apreciar allí en la cámara. Sistema de poleas con un motor. Seguramente sería para llevar el grano desde aquí abajo hacia los grandes hilos cuando descargaban los camiones. Vamos a seguir por aquí. Hemos logrado entrar a uno de estos grandes hilos que era para el almacenaje de granos secos. Miren nada más la altura que tiene adentro. Es enorme. Y el diámetro también es muy grande. Aquí enfrente, aquí tenemos la puerta por donde entramos. Y aquí enfrente tenemos otro. Para que más o menos tengan la noción de la altura que tiene por fuera. Tiene una escalera para subir hacia la cima. Es muy alto. Vamos a mostrárselo por dentro.
Vamos a hacer una recorrida por aquí. Es muy grande, todo recubierto por las paredes, están hechas de chapas de zinc. Pueden apreciar aquí los hierros que sostienen estas chapas. Incluso aquí se pueden ver restos de grano, seguramente sería cebada o puede ser trigo también. Aquí vemos que esta parte ya se encuentra media comprometida. Vamos a ir por acá, pisando con cuidado. Así podemos dar la vuelta por aquí. Incluso allá arriba, acá tienen una escalera y allá arriba pueden ver la salida que tendría para poder ver qué cantidad de grano guardaría dentro de este silo. Miren aquí, pueden apreciar que ya los hierros empiezan a pudrirse y este sería el silo. Vamos a ver si podemos subir por aquí, por esta escalera. No sabemos en qué estado se encuentra esta escalera, que aparentemente está bien, que se une con otra. Seguimos subiendo. Estamos casi llegando. Y llegamos. No sé si pueden ver ahí la vista que habría desde acá arriba, todo alrededor. Y vamos a volver a entrar. Está muy alto aquí. Vamos bajando. Cuidado. Miren ustedes la altura que tenemos desde aquí. Es muy alto. Ya estamos casi llegando. Y hemos llegado. Esto sería el centro del silo. Ahí pueden apreciarlo. Y por ahí sería donde subimos recién. Aprecien ustedes la altura que tiene esta escalera. Baja todo por aquí. Bueno, vamos a ver si podemos seguir explorando por aquí. A ver qué más encontramos. Vamos a seguir por aquí. Aquí estaba la salida de que tenía este motor. Seguramente hacía girar este sinfín y llevaría el grano. Llevaría el grano todo por aquí. Todo a lo largo. Seguramente terminaría aquí. Como se puede ver, aquí tendría un sistema de distribución para llevarlo tanto para ese silo
o cambiándolo hacia el otro, y así poder llenar ambos silos. Si podemos ver este, están totalmente vacíos, aunque mantienen su estructura en perfecto estado. Sin continuar por aquí, aquí habría una especie de callejuela, una especie de camino interno, seguramente para que ingresaran los camiones a realizar la descarga por aquel galpón que vimos anteriormente. Vamos a continuar, aquí tenemos otros de los grandes hilos. Muy altos. Tenemos una especie de turbina. Seguramente sería la turbina que se encargaba de secar los granos con aire. Incluso conserva su motor todavía. Pueden ver aquí su circuito eléctrico y los cables. Y allí vemos otro gran silo. Serían 4 silos enormes, todos en chapa de zinc. Cada uno contaba con su sistema para secar el grano. Aquí se puede ver mejor. Pueden apreciar la turbina que se encargaba de meter el aire a presión por allí hacia lo que sería el silo para poder secar el grano. Aquí también está el motor, la parte eléctrica. Iríamos por el costado, alejándonos para que ustedes puedan ver la gran magnitud de estos 4 silos. Solo nada más. Como referencia tienen unos eucaliptos al fondo que son bastante altos y estos silos tienen casi la misma altura. Allí pueden ver una especie de torre también. Sería para almacenar también más granos o algún sistema que llevaba los granos hacia adentro. Y acá tenemos un gran galpón. Tenemos una puerta de acceso lateral. Está trancada. Vamos a ver si podemos accesar por la parte del frente. Vean nada más qué tamaño de este galpón. Enorme. Con una gran altura también. Arriba pueden ver cómo tenía pequeñas aberturas, pequeñas ventanas para su ventilación. Vamos a dar la vuelta aquí y a ver si podemos tener acceso a este gran galpón. Miren lo que sería el frente. Esta sería la parte del frente del galpón. Enorme. No sé si pueden apreciar ahí la grandeza de este galpón. Allí vemos una puerta. Vamos a ver si está abierta.
Aquí podemos apreciar un pozo, aparentemente, pozo de agua sería. Efectivamente parece un pozo de agua. Aún conserva su tapa original. Apenas podemos apreciar el fondo. Si tenemos la posibilidad de tirar alguna piedra o algo para ver si se escucha, si tiene agua. A ver si podemos escuchar algo. Efectivamente tiene agua y no es muy profundo. Aquí tenemos la puerta de acceso, está abierta. Vamos a ver si podemos accesar aquí a este gran galpón. Miren nada más qué grande que es por dentro. Vamos a continuar por aquí. Inclusive han dejado leña, herramientas de construcción. Inclusive vemos una mesa, puertas, alambre. Incluso tenemos un casco aquí. Tenemos un auto abandonado. Miren nada más. Está cerrado. Si podemos accesar por aquí. No, está totalmente trancado. Pero sí pueden apreciar que hace bastante tiempo que está abandonado aquí. Sobre este lateral de la pared vamos a apreciar una especie de cocina a leña, un horno a leña. Aparentemente sería así, una especie de cocina a leña. Podemos ver motores, poleas y engranajes. Seguramente pertenecían a la parte de secador. Aquí vemos un gran portón. Aquí tenemos un tablero eléctrico con sus fusibles. Estas llaves serían de los motores para los molinos, seguramente. Se ve bastante antiguo también. Porcelana. Aquí vemos pallets. Seguramente apilaban bolsas de semillas. Aquí vemos una máquina. Probablemente sería una zaranda para limpiar el grano. Y aquí vemos todo un sistema que sube aquí y baja por aquí. Sería la entrada del grano directamente desde un silo de ahí afuera. Y tenemos una tolva, también iría cayendo grano por aquí. Vamos a ver si podemos accesar esa parte aquí. Aquí tenemos mucha maquinaria. Tenemos mucha maquinaria por aquí.
varios motores, una especie de compresor. Seguramente indicaría la presión, se llevaría agua seguramente, por aquí, por este caño. Sería una especie de bomba o compresor. Avanzamos por aquí. Aquí vemos otra máquina. No sé para qué sería esta. Aparentemente una soldadora. No sé para qué sería. Si alguien lo sabe, me lo dejan en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir el canal para que podamos seguir trayendo contenido. Aquí tenemos una cinta transportadora para cargar o descargar los camiones. Tenemos que andar con cuidado aquí. Allí tenemos un panal de abejas. Hay muchas abejas por ahí. Vamos a evitar esa parte. Aquí podemos apreciar el motor de la cinta transportadora. Aquí podemos ver otro tipo de maquinaria. Sería una especie de elevador para los granos. Y aquí ya vemos que la naturaleza ha empezado a apoderarse de estas máquinas. Llevamos dos tanques más iguales a los anteriores. Y aquí tendríamos un sistema de tolvas, donde seguramente ingresarían los granos por primera vez. Irían todo por un conducto por allí abajo. Si podemos accesar por aquí. Aquí pueden apreciar el sinfín que llevaría los granos por aquí. Observen que estos motores eran muy grandes. Observen el tamaño. Esta es mi mano y el motor es bastante más grande. Aquí vemos la marca del motor. Kolbach, si alguien la conoce. De Brasil, Sacoria. Podemos pasar por aquí. Acá tendríamos otra máquina para separar el grano. Aquí tenemos un pozo. No sé qué función cumpliría. Y esta sería otra especie de zaranda. Vamos a avanzar por aquí. Tenemos otra máquina por aquí. Otra zaranda de este lado. Y allí está por la puerta donde ingresamos a este predio. Vamos a avanzar por aquí. Hay bastante maleza. Aquí vemos todo el sistema de poleas que integraban estos motores. Y llevaban unas mangueras. Seguramente para aspirar el grano. Aquí sería seguramente la cabina de un operario. Si podemos ingresar aquí.
Aquí sería un cuadro eléctrico. Aquí operarían algunas máquinas. Pueden observar ahí toda la parte del circuito eléctrico. Aquí tenemos más. Aquí tenemos unas llaves. Vamos a continuar por aquí. Y aquí ingresaríamos al galpón que tenemos al lado, que veíamos por afuera. Aquí seguramente ingresarían los camiones, descargarían todo el grano aquí. Pueden ver que tiene una gran profundidad. Aquí podemos ver también otra máquina, seguramente otro tipo de zaranda, para ir separando los granos y limpiándolos. Ahí pueden apreciar la marca brasilera. Y aquí vemos una gran hélice, un aspa, seguramente de algún extractor. Y aquí vemos un codo para un gran caño. Y vemos este caño que sacaría seguramente los granos desde aquí para llevar hacia los hilos. Se pueden apreciar ahí, llegaría hasta el final. Vamos a seguir por aquí. Aquí ya están faltando algunas chapas, aunque el techo se mantiene bastante bien, salvo por esas chapas que ha volado el viento. Aquí vemos otra máquina más antigua. No sé para qué se usaría. Sería un tipo de prensa. Y llevamos una máquina de albañilería. Y aquí tenemos una gran tolva. Una gran tolva que iría conectada a alguna de las máquinas que estaban del otro lado, para traer el grano hacia aquí. Aquí tenemos una cizalla bastante grande para cortar metales o chapas. Y aquí tendríamos lo que es un baño. Llave de luz. Vamos a la ducha. El váter. Vemos la cisterna y la pileta. Está completo este baño. Vemos unas llaves térmicas y la banderola. Podemos ver un portón. Una puerta que nos comunicaría al galpón en donde están todas las máquinas al lado. Ahora vamos a volver por ahí para continuar a ver qué más podemos encontrar. Vamos a seguir por aquí. Observen que aquí de techo ya no queda prácticamente nada, solo está la estructura del techo, pero las chapas ya se han volado, apenas algunas ahí en la punta. Vamos a seguir por aquí.
Tenemos un gran pozo. Ahora tiene agua. Originalmente llevaría grano, me imagino. Acá podemos ver sistema de motores que tendrían estas tolvas bastante grandes. Ahí vemos otra aún más grande todavía. Y otra más chica al lado. Tendríamos otra más grande también acá. Y por este lado tendríamos otra más. Serían un total de 5 tolvas. Si podemos ingresar alguna de ellas. Y sería una especie de depósito para las correas, para los motores muy antiguos. Y en esta otra aquí, la otra tendrían las poleas, algunas rejillas para la protección de las poleas y los motores. También hay caños, hay de todo aquí como para poder arreglar un motor o un sistema de poleas. Aquí vemos otra especie de extractor junto a una polea. Y aquí tenemos otro sistema que va hacia arriba. Llevaría el grano hacia arriba para esa tolva, seguramente, para hacer varios procesos de secado antes de llegar al silo. Vamos a ver si podemos pasar por la vuelta aquí, a seguir avanzando por ahí. Acá tenemos otro sistema de sin fin que llevaría el grano hacia allá, o desde allá hacia aquí. Vamos a ver si podemos pasar aquí. Hemos logrado pasar. Y aquí sería la continuación. Esto iría hacia afuera, como vimos hoy. Y tenemos otro gran depósito subterráneo. Se pueden apreciar ahí. Seguramente guardarían grano también ahí. Y tenemos una puerta. Podemos ver hacia el exterior los hilos. Y aquí al final tenemos una habitación. Vamos a investigar qué sería. Una puerta bastante antigua, con una ventana. Que sería la parte de circuitos eléctricos. Observen nada más un gran cuadro eléctrico aquí, donde se manejaría toda la potencia, todos los motores. Observen nada más que instalación, muy bien hecha, muy prolija, y se conserva intacta, está prácticamente nueva, con todos sus fusibles y sus llaves y sus cables. Observen el tamaño de esta llave, que sería seguramente la llave general. Y miren nada más el tamaño de estos cables, más gruesos que mi dedo. Manejaría mucha potencia aquí eléctrica. Y esta sería la llave de entrada, seguramente. Mitsubishi. Sería una especie de fusibles. Y acá habría más llaves térmicas.
Aquí vemos el galpón que estábamos al lado recién. Aquí tendría una especie de mesada para trabajar en la parte eléctrica. Y bueno, vamos de salida. Ya hemos investigado esta parte. Nos falta la parte trasera del primer galpón donde ingresamos. Sería cruzando esta puerta aquí. Esta era la puerta que veíamos al principio del lado de afuera, que no podíamos ingresar. Y aquí vemos dos grandes tanques con enormes caños encima. Seguramente vamos a ver qué tenían dentro. Aparentemente eran hornos. Sí, seguramente sí, eran hornos. Hornos para el secado, para generar calor, para secar los granos. Y este sería otro horno. Cerran las paredes de ladrillo refractario. Y las puertas de hierro. Ya están muy oxidadas, no cierran. Lo pueden apreciar. Arriba tendrían esos grandes caños. Aquí vemos parte de maquinaria también. Mucha maquinaria apilada aquí. Tornillos sin fin. Y otras partes de máquinas. Y aquí ya estaríamos de salida. Aquí vimos la máquina del principio. Esta especie de zaranda. Teníamos aquella otra que se conectaba por fuera. Esta tolva chica. Y acá ya iríamos de salida. Ahí donde estaban la principal unidad de secado, supongo, por toda la gran cantidad de maquinaria que se encuentra allí. Y acá ya tendríamos la salida por donde hemos entrado. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos los que puedan, así nos pueden apoyar. También tienen un PayPal para el que desee apoyarnos. Y lo dejo con estas vistas aquí. Y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao, un fuerte abrazo.